Ok. Bueno, entonces ya saben, ¿no? Esto, tareas después las subo al grupo para que también la tengan ustedes. Lo que importa ahora es exactamente ver cómo se resolvía, ¿no? Sobre todo lo que importa en este momento es que vean cómo cada uno de los tipos de adverbio digamos, en la posición en la que se encuentra, va a tener efectivamente estructuras bien distintas, ¿no? Y que justamente digamos, lo que vamos o lo que deberíamos buscar al hacer estas estructuras es ver, digamos, cuál relación o sobre qué elemento está actuando y modificando entonces estas palabras que llamamos adverbio. Y entonces, bueno, había que reconocerlos, ¿no? Entonces los puse en negritas para que vean cuáles son los adverbios y había que decir sobre qué elementos tienen alcance, ¿no? La estructura esta no era parte de la tarea, se las pongo yo para que vean justo las diferentes estructuras que van a provocar y en las que va a estar involucrado estos elementos adverbiales. Entonces, el primero, se comunicó telefónicamente con el médico. Hay que decir desde ahora, ¿no? Casi todos los de la tarea eran adverbios en mente. Hay que intentar reconocer más que si eran de verbales, de adjetivales, etcétera. Dentro del resto de otros elementos que habíamos visto y otras propiedades que habíamos visto de los adverbios, decir qué tipo de adverbio era cada uno de estos, ¿no? Entonces, bueno, este en términos formales es de adjetival, viene, y digo todos porque vienen formados desde adjetivos, y la particularidad es que, bueno, podemos decir que estos son adverbios de manera en la medida en que van a actuar dentro del sintagma verbal, ¿no? Entonces, lo que es muy importante de estos, no tenemos la oración completa, tenemos nada más el sintagma verbal. Lo que es muy importante, por ejemplo, de este caso, es que está dentro de este elemento, está formando una unidad, digamos, con lo que en otros términos podríamos llamar predicado. De ahí que usualmente digamos, bueno, estos son complementos de circunstanciales, de modo, de tiempo, de lo que sea. No, justo porque están actuando y están, digamos, dentro de la propia estructura del núcleo, en este caso se comunicó, ¿no? Pongo los paréntesis porque es un clítico, los clíticos van con, bueno, los glosamos, digo, los iguales, los glosamos con signo de igual, pueden ser extremadamente complejos, no nos vamos a meter en ellos, que quede ahora nada más constancia de que los podemos tratar como un mismo elemento con el verbo, ¿no? Y entonces tenemos este elemento con el médico, que será un complemento de régimen prepositivo, que justamente tendrá la posición muy parecida a la del objeto directo, ¿no? Esta va a ser la posición del objeto directo, y entonces en la parte más superficial de sintagma verbal tenemos este sintagma adverbial, ¿no? Que ya vimos que va a tener estas dos mismas proyecciones desde el núcleo hacia el sintagma, y entonces tenemos telefónicamente, ¿no? Y nos está hablando del instrumento, básicamente, con el cual uno desarrolla esta acción de comunicarse, ¿no? Y entonces, por eso mismo, porque está hablando del instrumento, está categorizando y modificando en algún aspecto el sentido de la construcción y del núcleo verbal, ¿no? Entonces, no sé si con este hay alguna duda. Ok. Dice que no era hacer árboles, ¿verdad, maestro? O sea, la tarea. No, según la instrucción que yo recuerdo de la tarea, no era hacer árboles, era decir sobre qué elementos tenía alcance, ¿no? Y entonces, digamos que los árboles son otra manera de demostrar cuál es ese alcance. Podríamos también encorchetarlo, ¿no? El encorchetado permite más, digamos, inmediatamente ver qué elementos tienen, digamos, modifican a otros elementos que son más nucleares, pero en realidad tanto los corchetes como el árbol son simplemente una manera gráfica de demostrar la estructura que tenemos, ¿no? Entonces da lo mismo. Yo les pongo los árboles para que vean dentro de un sintagma cómo son distintos, ¿no? Pero bueno, nada más es por eso. Entonces, bueno, con el primero no hay ninguna duda, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos la B. Me reclamó autoritariamente el pago de la cuenta. Y entonces otra vez aquí tenemos que es un adverbio de adjetival en términos de categorización porque proviene de un adjetivo que es autoritario y este también, exactamente de la misma manera que este, de hecho son muy parecidos, va a actuar dentro del sintagma verbal, ¿no? Fíjense, lo que es interesante y nadie es por qué en el árbol los pongo al revés, ¿no? Primero aparece con el médico y luego aparece telefónicamente, tiene que ver en realidad con que estamos asumiendo que esto ya tiene un movimiento ahí dentro de la estructura superficial, pero en realidad en la estructura arbórea lo que nos importa, digamos, manifestar es la relación entre los elementos y la cercanía a su núcleo también, ¿no? Que es lo que va a ser distinto, por ejemplo, de la manifestación o del análisis en corchetes.
Entonces, aquí con el médico es mucho más cercano a comunicarse que este elemento telefónicamente, y por eso los ponemos al inverso, ¿no? Tendríamos que buscar la manera de manifestar o que se represente la manera que está aquí exterior o superficialmente, pero bueno, hay veces que el modelo no lo permite, ¿no? Entonces se hacen estos ajustes para poder demostrar sobre todo la cercanía con el núcleo, ¿no? Sucede lo mismo justo con este de me reclamó autoritariamente el pago de la cuenta, porque el pago de la cuenta, un sintagma nominal que no desarrollé, es en realidad el objeto directo, ¿no? Y entonces tiene que estar más cercano al núcleo, que es me reclamó, otra vez tenemos un elemento crítico, entonces este lo representamos igual, y autoritariamente es exactamente el mismo tipo de adverbio que tenemos acá arriba, y entonces de hecho tiene la misma posición, ¿no? Tenemos el sintagma verbal y este se va a agarrar el sintagma adverbial de la última proyección del núcleo, ¿no? Ya la más cercana al sintagma verbal, aquí lo único que tendríamos sería el nodo de oración. Entonces, bueno, ¿con esta hay alguna duda? Ok, y bueno, y lo que está diciendo aquí claramente sí es de qué manera suceden las cosas, ¿no? Este es mucho más de manera, digamos, o más claramente de manera que este que tiene un significado como medio instrumental, ¿no? Este sí solo se puede interpretar como cómo sucede la acción. Entonces tenemos C. Probablemente no lo llegue a saber nunca. Y entonces esto es probablemente tan externo, ¿no? Fíjense cómo la posición también es importante. Estos son, incluso actúan sobre la oración, no tiene alcance dentro del sintagma nominal, digo, perdón, verbal, y a esto lo vamos a categorizar como un adverbio modal epistémico, ¿no? Es decir, está dando o cuantificando las probabilidades, en realidad, de que suceda una cosa con base en el conocimiento previo del mundo. Por eso se llaman epistémicos. Y entonces este tiene alcance sobre toda la oración, y habíamos dicho que estos incluso podríamos dudar, empezar a dudar de si formaban sintagmas o no formaban sintagmas, ¿no? Entonces, no asumí que tuviera una estructura interior de este probablemente, simplemente lo coloco aquí y pues bueno, ya habíamos dicho que estos elementos que actúan sobre la oración, pues van a estar copiando el nodo oración para poder tener un elemento de donde agarrarse, ¿no? Pero entonces, en realidad, todo este probablemente está modificando a todo este elemento de acá, no lo llega a saber nunca, ¿no? Y bueno, ya cosas que no tienen relación con el tema de adverbios, pero que son importantes saberlos, es que justamente porque estamos diciendo probabilidades, va a aparecer el subjuntivo dentro de la oración, ¿no? Lo cual nos demuestra en realidad, o debería demostrarnos, que primero los hablantes seleccionan este acto de habla en el cual van a calcular las posibilidades y luego seleccionan a la hora de proferir la oración el tiempo verbal y el modo verbal en el que va a aparecer el elemento dentro del predicado, ¿no? Por eso justamente aparece en subjuntivo. Pero bueno, ¿con esta hay alguna duda? Yo sí tengo una duda, maestro. Yo esa la clasifiqué como extraoracional, es más o menos lo que usted acaba de decir, ¿no? Sí, exactamente. Solo otro nombre, ¿verdad? Ok. No, a ver, son dos cosas distintas, ¿no? Ah, Extraoracional es específicamente dónde se coloca respecto de la relación que establecemos entre el predicado y el sujeto, digamos, ¿no? Y entonces, como este no tiene lugar ahí, pues está fuera del ámbito oracional y eso es extraoracional, o que ahí sí es lo mismo decir que tiene alcance sobre la oración. Eso sí es sinónimo. Lo que no es sinónimo es esto de modal epistémico. En realidad, esto es su significado. Estamos determinando qué tipo de significado y por lo tanto qué tipo de ¿cómo decirlo?, de procedimiento y de cómputo lingüístico está aportando dentro de la estructura. Entonces, esas son dos cosas distintas, pero lo que sí es igual es decir extraoracional o que tiene alcance sobre la oración. Eso sí es lo mismo. Pero bueno, entonces, ¿alguna otra duda con ese? Ok. Bueno, teóricamente el problema es inexistente y entonces este es también como un adverbio de punto de vista. Ya habíamos dicho que hay unos que establecen desde dónde se tiene que hacer la evaluación del elemento que está al interior, ¿no? Y entonces también estos van a ser elementos que van a estar por encima de la oración, van a tener alcance a la oración y de hecho van a modificar algún elemento dentro de todo el conjunto, ¿no? Entonces en este caso nos está diciendo desde dónde tenemos que evaluar el predicado que está aquí al interior, ¿no? Y entonces ese predicado, si el problema es inexistente, desde una perspectiva teórica, ¿no? Y entonces, digamos otra vez, en realidad la estructura es muy parecida a la que tenemos arriba porque está por encima de la oración, ¿no? Entonces, otra vez, el problema es inexistente, no lo desarrollé y vamos a tener una nueva proyección de oración para poder tener este evaluador aquí al exterior, ¿no? Ahora hay otra cosa que tampoco dijimos, que es que
vamos a ver, ¿no? O van a tener que ir ustedes viendo poco a poco que los diferentes significados tienen relación también en cómo van apareciendo del lado izquierdo o derecho de la oración. Entonces, los que son más desde la perspectiva del hablante van a estar mucho más exteriores y los que son mucho más cercanos, por ejemplo, en este caso teóricamente, que todavía tiene algún tipo de evaluación sobre el significado general de la oración, va a estar mucho más pegado. Entonces es mucho más fácil que encontremos oraciones como probablemente, o quizás con probablemente no, quizás teóricamente el problema es inexistente, con quizás funciona, pero no a la inversa. Teóricamente quizás el problema es inexistente, puede tener, en realidad, puede no ser gramatical, pero los significados ahí sí se alteran los unos a los otros. No es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, también es algo que tienen que posteriormente estar al pendiente a la hora de ver estos elementos. Pero bueno, eso fue un poco también eh, dato anecdótico, ¿no? Bueno, con esta, honestamente, no creo que la situación pueda resolverse felizmente. Tenemos dos adverbios de estos acabados en mente, ¿no? Tenemos honestamente y felizmente. Y fíjense cómo están colocados en diferentes lugares, ¿no? Honestamente, lo podemos llamar un adverbio locutivo. En realidad, habíamos dicho que hay unos que establecen cierta relación con la manera en que el hablante concibe su propio acto de habla, ¿no? Y entonces aquí lo que está haciendo el hablante es decir, no te voy a mentir, estoy desde mi propio juicio y desde lo que yo conozco del mundo, te estoy diciendo la verdad, ¿no? Y entonces eso se verbaliza lingüísticamente con honestamente. Y fíjense que además, pues hay una pausa, hay otros elementos prosódicos que nos ayudan a distinguir que de hecho esto está fuera de la oración, ¿no? Y entonces, y claro, eso lo graficamos con una coma. Honestamente, no creo que la situación pueda resolverse felizmente. Y además de que es un poco cacofónico, bueno, felizmente en realidad, pues está dentro de la oración, ¿no? Entonces son dos alcances distintos y lo podríamos también llamar de manera en realidad, ¿no? Es la manera en que se va a resolver la situación, que esa sí está dentro de la frase verbal. Y entonces, primer adverbio, honestamente, lo vamos a tener puesto por encima de la oración y entonces podríamos resumir esa estructura con este arbolito que está aquí, ¿no? En cambio, felizmente, miren, si había una situación y no la puse, ¿verdad? A ver cómo está. Que la situación, no. Bueno, la situación no está dentro de esta parte de sintagma verbal, entonces sí está bien esta parte. Y pueda resolverse, esto es una perífrasis verbal, también modal, ¿no? Poder tiene un significado, digamos, se llaman dinámicos, estos que hablan de las posibilidades físicas de que suceda una cosa, en este caso, a pesar de que no se sabe si exactamente es físico, parece ser que habla más de algo físico a una probabilidad en el mundo, entonces los categorizamos como dinámicos y felizmente pues sí está dentro del sintagma verbal. Y entonces justamente mientras que felizmente está modificando a una parte de este poder resolverse, honestamente en realidad está calificando mi propio acto de habla. Entonces fíjense cómo a pesar de que son exactamente la misma clase de palabra, ambas son adverbios, en realidad uno es un operador que está por encima de toda la cláusula y está diciendo cómo concibo yo mi propio acto de habla, son casi metalingüísticos, y otro está agarrado dentro del sintagma verbal, y entonces sí está modificando una característica del poder resolverse, ¿no? Que es que se va a resolver bien, digamos, ¿no? Entonces, lo que es importante en estos es justamente que vean cómo uno está por el exterior y está modificando a toda la oración, y pues simplemente está modificando el sintagma verbal de la misma manera en que podría haber un objeto directo, un objeto indirecto, etcétera. No de la misma manera, pues, pero sí en la misma parte, al menos, dentro de la oración. ¿Dudas con estos? Profesor, ¿yo podría explicar como muy rápidamente el adverbio locutivo? Sí, bueno, más bien, no sé si, les pregunto a todos, si ilocutivo queda claro el significado, que quizás también desde ahí viene el problema. No, bueno, asumiré que ese silencio fondo. Bueno, a lo que hacemos, o lo que hace referencia cuando se habla de ilocución, pues es una referencia a, digamos, lo que hacemos con las palabras, lo que hacemos con las oraciones. Entonces, justo desde la pragmática, ¿no? En esta lectura del clásico de Searle, de cómo hacer cosas con palabras, lo que vamos a encontrar es que va a haber actos que se llaman actos ilocutivos que tienen relación justamente con las cosas que suceden cuando se dicen, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un acto de este tipo sería algo así como
pues, un clásico, yo los declaro marido y mujer, ¿no? Asumiendo una sociedad en la cual ese es el único ritual de matrimonio y donde una persona específica va a ser la única en que va a poder establecer esa característica, digamos que esta condición y el mundo va a cambiar con la propia pronunciación del evento comunicativo, ¿no? Entonces, decir, yo los declaro es establecer el cambio en el mundo y hacer que, en este caso, pues, dos personas entren en la institución del matrimonio, ¿no? Lo mismo sucede si el juez dice algo así como te declaro culpable, ¿no? Fíjense cómo están completamente agarrados también de las condiciones pragmáticas, perdón, de las condiciones de las personas que están en el acto comunicativo. De tal manera que si yo les digo, ¿no? Yo los declaro culpables, pues se pueden reír, ¿no? Yo no soy quien para decir absolutamente ni declarar absolutamente nada respecto de quién es culpable de lo que sea, ¿no? Lo más que yo puedo decir es como los repruebo, ¿no? Ese sí es un poder que yo tengo, digo, independientemente de que pase, no, ese sí es un poder que que el mundo me está dando a mí. Y eso sería un acto ilocutivo, ¿no? Justamente ese es el tipo de elementos que nos interesan. Entonces, cuando hablamos de estos adverbios ilocutivos, justo lo que estamos diciendo es que son adverbios que están calificando al propio acto de habla. Y entonces, cuando dicen honestamente creo que tal, en realidad, cuando dicen honestamente, están diciendo que es honesto. Y entonces ahí se está cumpliendo el mismo acto comunicativo, ¿no? Y entonces por eso decimos que estos son o están relacionados con estas características que tienen que ver más con la producción y lo que hacemos con las oraciones que con la propia sintaxis así, más formal, más, digamos, más aburrida, ¿no? Que podría no tener nada que ver con esa parte de la relación con el mundo, ¿no? Entonces, digamos, lo que tenemos que observar es que sí hay, efectivamente, incluso dentro de la sintaxis, un lugar para estas cosas, ¿no? Y justamente lo que hemos ido descubriendo los últimos quizás 30, 40 años en lingüística, es que es importante la posición donde aparecen las cosas, porque muchas veces son icónicas en relación con los significados y con la distancia que hay entre el núcleo del predicado y, digamos, conceptualmente los restos de elementos que están más por afuera, ¿no? Entonces eso es importante. Perdón, Stephanie. Sí, yo le iba a preguntar, ¿es a lo que en la lectura que nos dejó se refiere como en funciones de enunciación, ¿no? Adverbios de enunciación que van referentes al código o al hablante? Exacto, 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 exacto. Es que justo el problema es que estos tienen varios nombres, dependiendo de la escuela, entonces también podemos llamarlos ilocutivos, podemos llamarlos como del acto de habla, como, digamos, va a cambiar, ¿no? Pero exactamente son estos, son los mismos que en la lectura que viene, que la cosa es que la otra lectura pues tiene un tinte un poco más generativo, y ahí es donde cambian a veces los nombres, ¿no? Pero bueno, ¿alguna otra duda con esto? Bueno, entonces, F. La situación se resolvió fácilmente, es exactamente lo mismo que este felizmente, de hecho es la misma estructura, tenemos un se resolvió y fácilmente da ciertas características, otra vez como de manera, respecto de cómo se resuelve el núcleo de este predicado, ¿no? Entonces, en este no hay mayor, o no debería haber mayor problema, también está dentro del sintagma verbal. ¿Dudas con este? Ok, prácticamente ya resolvimos el problema. Aquí tenemos dos, ¿no? Uno que es otra vez de estos en mente, que otra vez va a estar por afuera de la oración y este en realidad parece un cuantificador respecto de todo el predicado, ¿no? Se parece un casi. Entonces, no necesariamente va a ser un cuantificador, pero vean cómo prácticamente en esta posición cambia completamente su significado si lo comparan con la oración de abajo de resolver el problema prácticamente, ¿no? Aquí en uno en la posición en la que está dentro del sintagma verbal, este de acá abajo tiene el significado de ser práctico, y en este, al exterior, antepuesto a la oración, tiene un significado como ya casi se resuelve. Por supuesto que también va a estar motivada la lectura por este ya, pero este ya sí va a estar, digamos, agarrado del sintagma verbal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este prácticamente que es un elemento que tiene alcance sobre toda la oración y casi parece un casi, y entonces vamos a tenerlo en este mismo lugar, ¿no? Prácticamente, y la oración al interior. Ya resolvimos el problema. También está evaluando, ¿no? O sea, cualquier cosa que está haciendo el hablante aquí, o cuantificando o evaluando, de esto está fuera de la oración. Mientras que este ya, ¿no? Aquí fíjense cómo si es más fácil poner el ya del lado que le corresponde. Ya resolvimos el problema, pues este simplemente está hablando de ciertas características que tienen que ver en realidad con el tiempo o aspecto del resolver, ¿no? Como ya se cumplió
ya la resolución ya está acabada. Entonces estamos creando formas perfectivas con estos adverbios que generalmente se clasifican como tiempo. Y justamente podemos empezar a pensar que son también, digamos, elementos como partículas, ¿no? Que están dando pues ciertas especificidades que el verbo es incapaz de dar, ¿no? En español, que tenemos más tiempo que aspecto, tenemos que encontrar otras maneras de hablar de cuando ya acaba una acción o cuando sigue. Y entonces el ya es de nuestras partículas favoritas para decir acabó, ya es una acción perfectiva, ¿no? Y entonces, digamos, bueno, por aquí sí va a estar dentro del sintagma verbal y este va a estar afuera, dentro de la oración, ¿no? ¿Dudas con estos dos? Profe, yo sí, es que a la hora de hacer la tarea me equivoqué. Ahora me doy cuenta porque especifiqué la función de acuerdo a la lectura que nos dejó, más no lo clasifiqué el adverbio. Entonces, ahorita que le estaba checando, yo lo puse como que tiene una función de evaluativo emotivo, pero no sé si Perdón, entonces prácticamente. ajá, prácticamente. Pero entonces no sé si entonces está bien que haya visto esa función en él, Más bien cuéntanos por qué ves esa función. porque está evaluando, o sea, como está agarrando toda la oración, por así decirlo, el hablante está evaluando la acción que está diciendo, ¿no? Y la verdad es que emotivo ya lo hice más como por instinto, porque Ya no sé, era Stephanie, lo si es que tú yo o sentía mi que internet, quedaba más pero de se corta un poquito. Stephanie, perdón. acuerdo. Ahí, justo ahí se acaba de trabar. Perdón, el resto del grupo, ¿es Stephanie o es mi internet? Es Estefan. Es ella. Ok, entonces, a ver, Stephanie, ¿podrías repetir? Que pone el autor en la lectura. No, otra vez ya no te escuchamos. O yo no te escucho yo. Ah, no. Ah, sí se me fue el internet. Sí, Perdón, sí, se sí, desconectó. siguen No sé si ya cortando. me escucho mejor. Ahí estás mejor. Entonces, si por favor puedes repetir lo que habías dicho. Ah, No, y otra vez demonios. se está cortando. Stephanie, te propongo algo. Lo puedes escribir en lo que revisamos Sí, la. espero que no me vuelva a cortar. Nos lo escribes por Sí, el chat y ahorita yo lo leo. Y entonces ya lo expongo y lo vamos revisando, ¿va? Bueno, supongo que eso será un sí porque pues de por sí ya está difícil ahí el internet. Y bueno, el último, ¿no? Aquí me faltó ponerlo en negrita, disculpen ustedes. Entonces tenemos, resolvió el problema prácticamente la diferencia con el prácticamente de aquí arriba es que mientras que independientemente de lo que decía Stephanie, que digamos, en realidad puede ser una discusión, ¿no? Exactamente de cuál es el significado de ese elemento, lo que vemos es que de entrada la posición sí nos está diciendo que debe estar en otro lugar. Y entonces, digamos, por el significado, mientras que independientemente de si es emocional o no, mientras que ahí sí hay una evaluación, o sea, independientemente del tipo que sea, hay una evaluación más exterior de parte del hablante, en esta está estableciendo una manera en que se resuelven las cosas. Y entonces justamente este significado, el cambio de sentido que estamos observando, está relacionado con la estructura específica que crea y en la que está agarrado el adverbio, ¿no? Entonces, mientras que este de arriba está en la posición extraoracional, este de acá abajo está en la posición del sintagma adverbial. Está modificando una característica de este resolver, que es de manera, o sea, se resolvió de una manera en que no fue complicado, en que algo así es práctico, ¿no? Como si meterse en muchos problemas, ya lo resolvimos, ya está hecha la cosa. Y entonces justamente esa es la diferencia entre este significado de acá, este significado de acá, y también en la estructura que tienen, ¿no? Y entonces otra vez quiero regresar a esta idea de que la estructura y la colocación de los elementos que parece que son lineales, no es nada más que no sean lineales, sino que incluso nos está diciendo que uno puede ser mucho o pertenecer a elementos dentro de un, ¿cómo decirlo? Puede pertenecer a clases incluso distintas y el otro, mucho más interno, pues estar casi dentro del elemento que es más nuclear dentro del dentro de la oración, que va a ser el sintagma verbal. Entonces, justamente esto, otra vez voy a decirlo, es importante para ver cómo hay cierta iconicidad, ¿no? En realidad lo que
que aquí queremos o deberíamos empezar a ver es que sí hay una iconicidad en la relación de entre los significados y la estructura sintáctica. Es decir, la estructura significa. Y tan significa que puede cambiar el significado de una palabra que parece exactamente la misma, como prácticamente en H y prácticamente en G, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, justo para siempre que hagan análisis de sintaxis. La estructura por sí misma tiene un significado y también va a atribuir significados distintos a palabras que parecen exactamente la misma, ¿no? Y entonces, mientras que esta prácticamente es un evaluador, este de acá sí está modificando una característica de la resolución del problema, ¿no? Pero bueno, entonces, no sé si con esta, además de lo que falta que nos exponga Stephanie, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, Gracias, maestro. Bueno, esperemos que Stephanie ahora nos escriba la argumentación, pero bueno, mientras ella lo hace, podemos empezar también a... Ya lo describió. Ah, ya. Ah, perdón, es que no me llegan los... Ah, ya. Es que... ¿Quiere que lo lea, maestro? A ver, ya aquí lo tengo, yo lo leo. Ah. Entonces dice Stephanie, que le otorgó una función evaluativa emotiva porque le parece que está evaluando la oración de la que habla. El emisor está indicando que considera que ya casi se termina la acción, pero no sé si es correcto el que haya clasificado como emotivo. Digamos, o sea, yo creo que ahí quizás el problema puede ser mucho más terminológico, más que el análisis por sí mismo esté mal. O sea, efectivamente, lo que está diciendo Stephanie es que básicamente lo mismo que decíamos hace rato, que es como una especie de evaluación de ya casi está acabado el problema, ¿no? Y de hecho, ahí dice, casi se parece a casi este elemento. Entonces, creo que más bien eso, en general, pues no debería causar mayor problema. Nada más dejen que esto baje sin que... Entonces, creo que lo que podríamos pensar más bien, Stephanie, es que, y esto no se expone en esa lectura tampoco, es que podemos pensar en una serie de diferentes posiciones, ¿no? Voy a poner unos corchetes para indicar diferentes niveles dentro de la operación de la cláusula, ¿no? Entonces, más bien, aquí habría que empezar a introducir un concepto que no hemos visto, que es cláusula, que va a ser estos elementos con absolutamente todos los, digamos, todas las funciones necesarias para que tenga incluso una relación ilocutiva, ¿no? Entonces, justamente vamos a decir que al interior tenemos un predicado que en realidad lo que establece es un estado de cosas en el mundo, ¿no? Entonces, de esto ya habíamos hablado cuando hablábamos del verbo, cuando estuvimos estableciendo las relaciones que tienen, ¿no? Decíamos que en realidad cuando hablamos de predicación es justamente que estamos describiendo las cosas que están en el mundo, y esa descripción puede ser o dinámica o estática, ¿no? Según el tipo de verbo, según la propia flexión que aparezca al interior de este elemento. Y podemos pensar que en realidad vamos a tener por lo menos otros dos elementos, o tres, más bien, que van a computar el significado de lo que tenemos aquí al interior. Entonces podemos pensar aquí, voy a ponerle, ¿qué le pondré? Una A, una B, y una C, ¿no? Es para no comprometerme con absolutamente ningún tipo de elemento y de clasificación, pues voy a usar letras, ¿no? También son formas de hablar de estas cosas. Y entonces podemos ir diciendo que entre más externo sea, más está la presencia del sujeto. Y entonces justo lo digo, porque cuando dices que es emotivo, o ¿cuál es la palabra? Deja ver. Sí, emotivo. Entonces, justo cuando dice emotivo, probablemente se refiera a que está muy presente el individuo que está haciendo la evaluación del estado de cosas. Curiosamente, justo entre más sea individual, más subjetiva sea, más externa va a ser respecto de este elemento de acá. Entonces, esto significa que en esta posición donde tenemos la A, vamos a tener elementos mucho más objetivos que van a hablar, por ejemplo, de la posibilidad que sucedan las cosas, pero respecto no a posibilidad de conocimiento, sino a posibilidad física de que sucedan. Entonces podríamos tener aquí es posible que Juan camine, no sé, a los 2 años, ¿no? Pensando en una persona o un niño que tiene ciertos problemas motrices, pero que está desarrollándose bien,
un poquito más tarde que digamos el promedio, entonces podríamos decir algo así como es posible que, y ese es posible que, después de todo ese contexto que les di, claramente está hablando de sus capacidades físicas, no tiene nada que ver conmigo como emisor, no tiene nada que ver con mi propia evaluación, tiene que ver exactamente con el sujeto de la oración. Y entonces esos podríamos llamar que son más objetivos y entonces van a estar mucho más cercanos a este predicado. Y luego vamos a tener esta posición donde está el B, que justamente es donde podríamos decir que están las cosas que Stephanie dice que son emotivas. Es decir, es aquí donde, independientemente de la categoría, ¿no? Si es emotivo o no, es aquí donde van a estar las evaluaciones del hablante respecto del todo el estado de cosas, incluidas las capacidades físicas de que suceda esto que está aquí adentro. Entonces podríamos tener algo así como... algo así como, va a sonar un poco redundante, es probable que posiblemente Juan camine a los 3 años. Y entonces este es probable, el primero, es mi evaluación respecto del estado de cosas que ya sé, que ya me dijeron, que Juan está yendo a terapia, que los médicos que tiene son bastante buenos, etcétera, 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 y que entonces justamente hay posibilidades físicas de que Juan camine a los 3 años. Y entonces justamente estos serían los que podríamos llamar motivos o también subjetivos, ¿no? Y a estos de acá al interior podríamos o llamarlos objetivos y también hay quien propone llamarlos intersubjetivos. Y finalmente tendríamos esta posición más exterior que llamamos ahora C, donde claramente van a estar estos elementos como honestamente, digamos que estos que hablan más del acto de habla, ¿no? Donde van a estar cosas como ciertamente, falsamente, pero desde donde yo estoy evaluando mi propia proyección de todo esto. Y entonces justamente lo que es interesante de toda esta estructura sintáctica es que al final, pues justamente los significados de todo esto es difícil que cambien de lugar, ¿no? Entonces va a ser difícil que un elemento A aparezca hasta acá, hasta acá, hasta el C. Digo todo esto porque es probable que el problema entre no saber clasificarlos como motivos o no, que planteaba Stephanie, tenga que ver con nuestra incapacidad del ejemplo de decidir si es un elemento B o es un elemento A, ¿no? Y entonces también otra cosa que hay que asumir es que va a haber momentos en que la ambigüedad no nos va a permitir establecer el valor específico de uno de estos elementos, sobre todo los adverbiales, ¿no? Cuando aparecen en la periferia izquierda, porque necesitamos pruebas sintácticas, por ejemplo, la ocurrencia de otros elementos, para saber exactamente dónde va a aparecer. Pero si no los tenemos, como es el caso que estábamos evaluando ahora, que es que probablemente, no, prácticamente ya resolvimos el problema, tenemos un ya, ¿no? Y el ya de todos modos, pues le pertenece a esta parte, porque está anclando en términos de tiempo al predicado. Entonces, ni siquiera es un elemento A como para poder decir, ah, bueno, sí, sabemos que si aparece primero el A y luego otro elemento, pues probablemente sea el B, ¿no? Y entonces ya poder decir con todas la argumentación necesaria, es un elemento que le pertenece a la parte más subjetiva entre toda nuestra estructura sintáctica, ¿no? Entonces, de ahí justo que no sea tan grave, digamos, Stephanie, si lo evaluamos como un emotivo o si simplemente decimos que es un cuantificador. ¿Por qué? Porque en realidad digamos, no tenemos ningún elemento para decir que es uno o que es otro. Lo que es importante, que tú reconoces también bien, es que está fuera de la oración, ¿no? Y eso sí, claramente es lo que, digamos, eso sí es una verdad respecto de este elemento, porque no le pertenece a este P de acá, que es un predicado, sino le pertenece o a B o a A, ¿no? Y habría que determinar, insisto, con otras pruebas, a cuál de los dos le pertenece. No sé si Stephanie queda más claro ahora. Stephanie. Ya escribió, sí, perfecto. Bueno, y entonces esto es sobre adverbios y entonces lo que queda ahora es que ustedes expongan, si hay alguna, sus dudas sobre determinantes. Yo sí tuve duda Yo también. cuando hablamos de los artículos, de los demostrativos, que menciona algo de anáfora y catáfora. La verdad no le entendía eso. Ok. Bueno, esos son... A ver, dejemos que a ver si salen más preguntas para ponerle el mismo orden que tenía en el video. Si no, pues ya regresamos inmediatamente a estos. Entonces, bueno, Ana Laura, tú habías dicho que sí tenías dudas, ¿no? Sí, sí. ¿Anáfora o...? ¿Perdón? ¿También No, anáfora? es en la elipsis, ¿me oigo? Sí. Ajá. En el caso de la elipsis, cuando estés explicando
en los cuantificadores, dice, en los casos de elipsis, el posesivo... Ana Laura, creo que te trabaste un poquito. ¿Mejor? Sí, yo te escuché hasta donde dijiste, en el caso de los posesivos, y a partir de ahí ya no te escuché. Ok. En los casos de elipsis, el posesivo átono, ¿ahí me oigo bien? Antepuesto se sustituye por el tónico. Dice, y el que se sustituye será pospuesto. Y en el ejemplo, o sea, cuando habla del... Y ya te volviste a trabar. Bueno, no sé, Ana Laura, te trabaste y te queda, no sé, pero creo que ya entendí por dónde va la pregunta. Es justo estos ejemplos como el carro mío o cosas así, ¿no? Ok, bueno, entonces, y por supuesto la que sí es de elipsis, el mío, ¿no? Bueno, entonces, vamos a, primero con estos de elipsis, porque creo que en el video están primero y luego pasamos a estos de anáfora y catáfora, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que recordar qué es la elipsis como fenómeno, supongo que no hay mucho mayor problema, es la pérdida en términos no formales, más bien en términos de realización lingüística de un núcleo particular que ya no se va a realizar y entonces uno tiene que recuperarlo en el contexto, ¿no? Entonces, ese es el problema que está apuntando esta Ana Laura, y entonces decíamos, ¿no? Hay dos tipos de posesivos, en realidad. Tenemos estos que claramente son mucho más parecidos, por ejemplo, a los artículos, y en este sentido son mucho más cercanos a esta gran categoría de determinantes, y estos otros de acá, que son mucho más parecidos a adjetivos, ¿no? Habíamos dicho que en realidad esta clase de determinantes y los valores asociados a la clase de determinantes suele ser, pues, una clase transversal. Y entonces justamente lo que encontramos es que muchos de los significados que prototípicamente se expresan, por ejemplo, en el especificador del sintagma nominal, van a encontrar otras maneras de expresión dentro de también el propio sintagma nominal. En este caso, justo es lo que está pasando con los posesivos. Eso sí le queda claro a todos, ¿verdad? Ok, bueno, y entonces, otra cosa que es importante, sobre todo con los posesivos, es recordar que vamos a tener dos formas distintas de estos morfemas, digamos, ¿no? Por un lado, y yo en realidad creo que son dos clases distintas, ¿no? Tenemos los que son determinantes con mucha claridad, los átonos, es estos elementos que no guardan acento, que de hecho son clíticos del sintagma nominal, bueno, perdón, del núcleo del sintagma nominal, y entonces se van a agarrar dentro de este elemento, ya que lleven fonología, van a ver cómo estos no tienen acento, y por otra parte tenemos estos que la diferencia es que van a aparecer o bien pospuestos, como aparece aquí, el carro mío, y entonces justamente tener un comportamiento no solo ya no perteneciente o respectivo al sintagma determinante en el especificador del sintagma nominal, sino que más bien se comportan como adjetivos incluso en la misma base en que están creando un nuevo referente. El carro mío no es lo mismo que carro, ¿no? Estamos buscando un lugar donde se intersectan el conjunto de carros y el conjunto de cosas que son mías. Y entonces justo a partir de ahí nace el significado de carro mío. De ahí que justamente estos, sobre todo esos, hayan sido clasificados casi toda la historia de la gramática del español como adjetivos, ¿no? Tienen exactamente el mismo comportamiento e incluso semánticamente están haciendo algo muy parecido. Bueno, entonces, lo que va a pasar es que en los contextos discursivos adecuados, ¿no? Esto no sucede en todos lados, este elemento puede desaparecer. Y entonces lo que vamos a tener es que para poder tener elipsis con un posesivo, necesitamos, primero, que aparezca este elemento mío, que haya la presencia de un núcleo vacío, ¿no? Que además está proyectando, por ejemplo, en la concordancia de género y número del adjetivo de acá, ¿no? Entonces, otra vez ahí se comporta como estos adjetivos que ya habíamos dicho que también tenían elipsis, ¿no? Y además, así, algo que es bastante importante en la construcción de estos elementos es que necesita un determinante, ¿no? Es decir, si estábamos diciendo que los determinantes nos ayudan a especificar la individualidad, ¿no? Y además, bueno, no solo la individualidad, sino también la especificidad de las cosas y la determinación de las cosas y nuestro conocimiento que tenemos de ellas y la existencia de ellas en el mundo, pues justamente, bueno, esa es una necesidad dentro del sintagma nominal del español, ¿no? O sea, en español no puede haber un sintagma nominal que no esté especificado con definitud y determinación.
Entonces, justamente, estos de acá sí están ocupando esta posición, ¿no? Tanto es así que en realidad en español moderno, mi carro, digo, además de que hay variedades que sí lo hacen, ¿no? Por ejemplo, la variedad chiapaneca, el español del centro de México, que en eso se parece a la gran mayoría de variedades del español, esto lo tienen como una forma gramatical. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos dos elementos que son de la misma clase en realidad y que están haciendo exactamente lo mismo. La posesión presupone determinación y de finitud. Por eso no podemos tener este elemento de acá. Y en realidad, en las variantes donde sucede es con el indefinido, ¿no? El clásico, espero que alguien sea chapaneco y pueda confirmarnos esto, un mi pozol, ¿no? No sé si alguien ha escuchado este tipo de estructuras. ¿No? ¿Sí han ido a Chiapas? ¿Alguien de aquí ha ido a Chiapas? ¿Nunca han tomado un pozol? No, bueno. La cosa, bueno, Elilla dijo que sí. Eli, ¿tú nunca has escuchado una construcción como un mi pozol, un mi amigo, un algo así? No, no lo he escuchado, pero creo que es porque quienes me sirvieron el pozol eran de Jalisco y no de Chiapas. Ok, bueno. No, bueno, pero, Laura, perdón, no, el interés no es humillar a nadie preguntando si han ido a Chiapas o no, es nada más para saber si han escuchado estas estructuras, ¿no? Y entonces, bueno, en Chiapas ni siquiera es esto, ¿no? Es una construcción como esta, un y el posesivo. Y entonces, porque este presupone de finitud y este un de acá que no presupone de finitud, sino todo lo contrario, no tengo idea de por qué aparezca, ¿no? En realidad se necesita, no se debe haber, porque es un tema bastante común en lingüística mexicana, tesis de por qué podemos tener esa estructura de posesivo y un artículo indefinido. Bueno, el punto es que de por sí, ¿no? Lo que es importante es que mi carro sí presupone, para la variante del español del centro de México, determinación, ¿no? Y entonces justamente por eso no tenemos una constructura como esta. No pasa lo mismo, fíjense cómo es bien distinto cuando lo tenemos pospuesto. Y entonces, carro mío, eso es completamente gramatical. Si no tenemos el artículo, es muy difícil que tengamos esta construcción de acá, porque necesitamos anclarlo en términos de identidad, ¿no? Y entonces, justamente, por eso aparecen los artículos acá. ¿Y qué pasa? Que cuando este desaparece, de todos modos, pues como lo único que tenemos es un núcleo vacío, la estructura va a ser exactamente la misma, de tal manera que si otra vez nada más apareciera mío, a no ser que fuera algo como eso es mío, ahí por la estructura se puede, pero así nada más, esto también es agramatical, porque requiere un elemento nuclear y luego requiere todavía un elemento que lo ancle en términos de determinación, ¿no? Entonces, esto era, no sé, Ana Laura, lo que por lo menos se pretendía en el video decir, no sé si queda más claro ahora. Sí, maestro, gracias. ¿Alguien más dudas con esta específica construcción? Bueno, hay que recordar que los demostrativos también van a tener este comportamiento, ¿no? Antepuestos pueden comportarse como determinantes y pospuestos van a ser más como adjetivos, de tal manera que necesitan también un elemento que los ancle, un artículo, para poder ser y aparecer dentro de un sintagma nominal, ¿no? Entonces, digamos que también ahí la posición es importante. Y algo que decíamos también, que me parece que es muy importante, es que en ciertas posiciones y en ciertos contextos, los artículos y también los demostrativos van a tener un significado evaluativo, ¿no? Es como cuando alguien dice algo así como, esa no fue una fiesta, fue la fiesta, ¿no? Y hasta hacen como cierta pausa y luego eso en escritura lo hacemos con mayúscula. Fíjense cómo la fiesta está diciendo que dentro de la clase específica a la que pertenece no es, ¿cómo se dice? No es el único elemento, ¿no? Perdón, está diciendo, entre toda la clase es el elemento prototípico, ¿no? Y entonces, justamente estos son los significados de donde nacieron los artículos. Si se acuerdan, en latín no tenemos artículos de este tipo, ni indefinidos ni definidos, justamente vienen de los demostrativos latinos con estos significados, como de entre todos los grupos y elementos de la clase, este es
el máximo representante de ella, ¿no? Y entonces justamente se ve que todavía estos artículos, más que en ciertos contextos hablar de definitud, hablan incluso de estas valoraciones que tienen que ver con las características de la clase en general, ¿no? Pero bueno, entonces eso sobre sobre el definido y sobre estas construcciones con elipsis, y entonces pasemos a hablar de la catáfora y la anáfora, ¿no? Entonces, estos son dos usos discursivos de ícticos, más bien tenemos que hablar de deixis textual, ¿no? Entonces, no sé si ya todo mundo a este momento del semestre le quedó claro lo que es la deixis. Sí, ok, bueno, entonces ya, si la deixis está clara, podemos hablar de dos tipos de deixis en realidad. La que es evidente en la organización del mundo, ¿no? Que sí habla de las cosas físicas exteriores a mí, y la que habla específicamente de las relaciones dentro del discurso. Y entonces justamente las relaciones dentro del discurso, esas, lo que sí nos están diciendo, digamos, es que uno puede recuperar información anterior o adelantar información que viene, ¿no? Entonces cuando recuperamos información que ya estaba dicha, ¿no? Por ejemplo, algo así como Juan comió 2 pasteles. Y uno dice después, pasteles. El primero, ahí estamos presuponiendo que hay 1 y 2, entonces por eso se puede. El primero, y entonces justamente aquí lo que quieran decir del primero, ¿no? El primero, que está recuperando información que ya ha sido mencionada y, digamos, de alguna manera, entre comillas, pronominalizándola, ¿no? Y entonces justamente eso es un fenómeno que podemos llamar deixis textual, y específicamente este es el ejemplo de anáfora, ¿no? Por supuesto que cosas como esto, eso o aquel, son muy, se emplean un montón, por lo menos en la escritura y también en la oralidad, para recuperar esa información y ya no estarla repitiendo, ¿no? En ese sentido, pues son elementos que nos ayudan dentro de la lengua a establecer un montón de valoraciones y a permitirnos generar discursos mucho más complejos, ¿no? Es un fenómeno que tiene que ver con el discurso en realidad. La catáfora es exactamente lo mismo, pero a la inversa. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, creo que el ejemplo era algo así como, no olvides esto, es esto, y entonces fíjense, aquí está nuestro elemento demostrativo, esto, y luego lo que no hay que olvidar, a lo que hace referencia el esto, va a venir después, ¿no? Como lo que sea, pues lo que sea, lo que sea. Entonces, justamente, esto hace referencia a lo que viene, lo está adelantando, y entonces es ahí cuando hablamos de catáfora. Y entonces son dos fenómenos que están relacionados con la deixis textual, pero que se diferencian en la medida en que uno retoma información ya conocida y la vuelve a presentar, y otro adelanta información que todavía no se ha presentado. Entonces, por ejemplo, cuando están haciendo un trabajo final o están, no sé, su tesis o lo que sea, va a haber un momento en que seguramente van a decir como, vamos a hablar de 3 elementos, ¿no? O de 3 teorías, o de 3 lo que sea. Entonces, ese 3 elementos ya está presuponiendo que van a explicar de cuáles van a ser. Entonces, eso también tendría sentido catafórico en la medida en que inmediatamente después, en algún momento, van a decir, el primero es tal, el segundo es tal y el tercero es tal. Justamente es exactamente este fenómeno, ¿no? Cambio, por ejemplo, si también en un trabajo final o en una tesis están terminando de exponer X, Y o Z elemento y dicen, con esto concluimos este capítulo, pues justo con esto probablemente esté haciendo anáfora a todo lo que se ha dicho en ese capítulo, ¿no? Y entonces vean también la capacidad de referencialidad de estos elementos que no solo son para una palabra, sino que pueden ser para todo un texto, ¿no? Texto en el sentido amplio, no solo escrito, sino también oral. Entonces, no sé si Clarisa queda más claro anáfora y catáfora ahora. Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda con determinantes? Maestro, a mí me quedó una chiquitita, nada más que con los determinantes, cuando está explicando los sujetos posverbales, objetos directos y los atributos, o sea, las diferencias, hace una acotación en donde dice, esto no sucede con el objeto preverbal. ¿Eso puede ser cualquier categoría de palabra o hay alguna que dices, no, puede ser cualquiera, ¿verdad? No, estamos hablando ahí estrictamente de sintagmas nominales. Lo que pasa es que estamos hablando de funciones gramaticales y son funciones que además están casi completamente especializadas en sintagmas nominales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos pues, una oración cualquiera. Juan come pizza. Como pueden ver, las oraciones de comer son bastante buenas porque además son transitivas, ¿no? Entonces no son difíciles y por alguna razón siempre es pizza. Bueno, entonces, Juan come pizza
Este es un objeto postverbal, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí sí tenemos una frase escueta. Y podemos tener este cero, ¿no? Habría que empezar a preguntarnos si existe un determinante cero en la lengua. La conclusión es que sí exista. Podemos tener entonces ese cero, un la. Fíjense cómo entonces cuando decimos Juan come la pizza, estamos presuponiendo que sabemos todos de qué pizza estamos hablando. Una pizza, que puede ser, aquí seguramente es cuantificador más que un artículo indefinido, lo cual también sirve para decir, de paso, que los cuantificadores, los numerales, también determinan de la misma manera que los artículos, ¿no? Solo que hacen referencia también a la cantidad. Bueno, entonces, justamente, cualquiera de estos tres es permisible, ¿no? Nos importa este de acá porque, entonces, los objetos directos que aparecen en posición postverbal nos permiten tener una frase escueta, ¿no? Todo el mundo entiende lo que es una frase escueta ya, ¿verdad? Ok, bueno, igual lo repito, frase escueta es sintagma nominal sin determinante. Esto no va a pasar, por ejemplo, digo, con Juan no hay problema porque es un nombre propio, ya está determinado de por sí, pero si tuviéramos otra cosa, como niño come pizza, bueno, aquí claramente les dirían que esto es una construcción rara en la lengua, ¿no? Necesita un grupo de los determinantes, un niño, el niño, algún niño, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí sí ya es gramatical. Entonces, esto es un verbo, un sujeto que es preverbal. Y entonces, estas son las dos posiciones básicas que son dentro de las funciones gramaticales reservadas para sintagmas nominales, que es objeto directo que aparece después del verbo y sujeto que aparece antes. Claro que podemos invertirlas y entonces va a también tener eso consecuencias sintácticas. Una de las cosas que podemos invertir es el sujeto. Y entonces podemos tener en ciertos contextos específicos, con ciertos verbos específicos, cosas como... No, y aquí sí vamos a tener... No funciona con todo, necesita ser como de pasiva o con un C. Se buscan casas. Sabemos que este casas es el sujeto porque aquí tiene la flexión del verbo que concuerda en número con este otro elemento, ¿no? Esa va a ser nuestra definición básica de sujeto en la lengua. Es el sintagma nominal que concuerda con número y persona con el verbo. Esa sí se la tienen que grabar de memoria, ¿no? Es nuestra mejor definición de sujeto y es del español es de las pocas lenguas en donde funciona a la perfección, ¿no? Entonces, bueno, justamente por ese criterio sabemos que casas es el sujeto de esta oración se busca, ¿no? Es una oración súper particular que es una pasiva refleja y entonces por eso podemos posponer el sujeto. Y en estos contextos sí es permisible que el sujeto aparezca sin ninguno de estos elementos, pero solo en estas posiciones. Entonces a eso se refiere cuando decimos sujetos postverbales, pueden en ciertos contextos sintácticos específicos no tener la ocurrencia de un sintagma determinante, ¿no? Es este tipo de contexto súper específico. Lo del atributo, pues es con verbo ser, sobre todo ser, estar, Sí, predicados no verbales, es atributo. ser, ¿no? Sin determinante, pero son también, es en esos casos específicos. E incluso, digo, no sé qué tan gramatical, las casas se buscan, o sea, vean cómo aquí incluso ni siquiera se puede anteponer, ¿no? Es un problema que no le corresponde a la frase escueta, le corresponde el tipo de construcción, que es, insisto, una pasiva refleja, ¿no? Pero bueno, no sé si ahora con esto queda claro. Sí, maestro, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Profe, ahí es que no sé si me trabe, pero yo le decía que no me quedaba todavía claro lo de la anáfora y la catáfora. ¿Cuál es la pregunta específica? A ver si con otros ejemplos sale mejor. No me queda claro cómo funciona. No Ok. entiendo las diferencias y cómo es, pues sí, su función. Ok, bueno, a ver, pensemos anáfora. Pensemos ahorita nada más en anáfora, ¿no? Dejemos la catáfora de lado y entonces pensemos cosas como, a ver, pienso un buen ejemplo. Por ejemplo, los niños que querían ser escritores entraron a letras. Y entonces, ahí, digamos, tenemos esta afirmación y queremos hablar de nuevo de algún elemento de esto que ya dijimos, ¿no? Y entonces
tendríamos que asumir, ¿no?, que los niños que querían ser escritores es todo un sintagma nominal, ¿no? Tiene una oración en su interior, es una oración relativa. Ahorita nos vamos a preocupar por eso. El próximo año, ¿no?, ese es Español 3, empezarán a preocuparse por esas cosas. Bueno, lo importante es que todo el mundo reconozca que esto es una entidad. ¿Todos lo reconocen? Ok. Entonces, asumiendo que eso es una entidad, y como ya, bueno, no sé si ya vieron el video de pronombres, pero si ya lo vieron van a tener un poquito más de idea de lo que estoy diciendo, pues justamente todo este elemento puede ser, digamos, pronominalizado por algún otro de los elementos que llamamos pronombres, y que en realidad lo que hay que decir de los pronombres, además, es que también es una clase transversal. Entonces aparece en un montón de lados, entre los determinantes va a aparecer también. Y entonces decimos estos. Ay, perdón, esas mayúsculas fueron sin querer. Estos no, seamos más radicales. Pero estos, miren, ya sé, se hicieron lingüistas. No me estoy proyectando, son ejemplos de la materia. Entonces, estos, ¿a qué hace referencia? Este de acá. A los niños. A los niños que querían ser escritores, ¿no? A todo ese conjunto. Y entonces aquí estamos con estos dentro del contexto discursivo específico, ¿no? Asumiendo que hace referencia a algo que ya ha sido mencionado anteriormente. Eso que ha sido mencionado anteriormente es los niños que querían ser escritores. Y entonces estos está retomando esa información y, sin decirla, introduciéndola de nuevo en el discurso. Podrían haber aparecido otros 20 periodos como los, no, algo que no sea los para que no haya ambigüedad, las maestras les motivaron mucho, bueno, los motivaron mucho, no salió en, nada más por ser normativos, ¿no? Las maestras los motivaron mucho, pero estos se hicieron lingüistas. Entonces, fíjense, desde aquí ya estamos hablando de anáfora en realidad, porque los otra vez está haciendo referencia a estos niños que querían ser escritores, y entonces recupera esa referencia. Ahora además les está atribuyendo categoría de caso, está diciendo esto es un objeto directo, está en acusativo, y luego además vuelve a retomarlos como sujeto y cambia el elemento con el cual está retomando. Y entonces justamente esto de acá está, digamos, apareciendo en la oración con dos otros elementos distintos. Bueno, por un lado su sintagma nominal, por otro lado este elemento que tiene marca de caso, y por otro lado este elemento que también tiene marca de caso, pero en este caso va a ser marca de nominativo, ¿no? Y entonces, sí, en español también tenemos sistemas de casos, aunque son más, pues más reducidos que en latín, ¿no? Y entonces justamente este tipo de elementos es anáfora, y lo sabemos porque si cambiamos la oración, y decir, los perros que vivían en la calle no aceptaron la vacuna. No aceptaron la vacuna contra la rabia. Contra la rabia. Estos se enfermaron. Y entonces, el estos ahora, ¿quién hace referencia? A los perros que vivían en la calle. Exacto. Y entonces lo que es importante que vean, ¿no? Y en donde se ve que efectivamente esto tiene que ver con deixis, es que el significado de este elemento está completamente involucrado en la emisión en la que aparece. De tal manera que la información que recupera es información que se conocía previamente y que ha sido puesta en relevancia dentro del mundo o dentro de la oración o el universo del discurso, ¿no? En realidad el término formal es universo del discurso, que es importante para lo que estamos comunicando. Y entonces esta permutación de significado es justamente lo que hemos llamado deixis, porque está relacionado con la manera en que se articula el discurso y en dónde estoy colocado yo, pero ahora no solo es en dónde estoy colocado yo como individuo en el mundo físico, sino más bien haciendo referencia al interior de una emisión lingüística. Y entonces justamente, digamos, la anáfora es este tipo de recuperación de información que tiene que ver con cómo sucede dentro del mundo del discurso y no con el mundo exterior, ¿no? Esa sería la diferencia entre anáfora, así en específico, y deixis como un fenómeno físico de colocación del hablante en el mundo. Entonces,
No sé si eso ahora queda un poco más claro. Sí, profe. Oiga, profesor, yo ya me confundí porque entonces, ¿cuál es la diferencia entre la elipsis que habíamos dicho? O sea, ¿qué tiene de diferente? Ah, es que son dos cosas distintas, ¿no? O sea, una cosa es que efectivamente hay estos fenómenos deícticos de anáfora, y otra cosa es, en términos del sintagma en donde aparecen, cómo están realizadas las cosas. Entonces, digamos que en realidad pueden cruzarse los dos, ¿no? Por un lado va a ser anafórico, porque está recuperando información que ya conocíamos, y por otro lado va a tener un proceso de elipsis, porque, por ejemplo, en esta estructura de acá, claro, y aquí en realidad hay que discutirlo, ¿no? Porque por una parte podemos decir, tenemos núcleos vacíos, pero si en nuestra teoría lingüística no aceptamos núcleos vacíos, tendríamos que decir una cosa distinta de esto, ¿no? Pero si son como yo y les gustan los núcleos vacíos, entonces justamente podríamos reconocer que este sintagma nominal, además de que recupera información que ha sido dicha previamente y por lo tanto es anafórico, tiene una estructura en donde el núcleo del sintagma nominal es un cero, y entonces ahí hay elipsis. Son dos cosas opuestas que se pueden cruzar. No sé si Clarisa queda ahora más claro. O sea que entonces la anáfora sería como recuperar la información y la elipsis sería más bien como elidirla, ¿no? Bueno, como que ya no aparezca. Y dándolas por sobreentendido. No, a ver, no sé si eso sea la mejor manera de explicarlo. Voy a intentar, a lo mejor termino llegando a la misma conclusión que tú, ¿no? Nada más déjame intentar enunciarlo a ver qué tal me sale. A ver, la anáfora, como fenómeno deíctico, es en realidad recuperar elementos informativos que ya han sido mencionados. Eso no significa que tenga que pasar específicamente ni siquiera con los demostrativos, ni con artículos, ni con pronombres. O sea, podemos encontrar muchas maneras que no necesariamente son de esta clase de palabras para establecer anáfora. Entonces, por ejemplo, ¿se quitó la pantalla? ¿O siguen viendo el pizarrón? Se sigue viendo. Sigue viendo. Ah, es que no sé qué le... Sí se ve, maestro. Pero se ve negro ahora, ¿no? El Word es como de concentración. No, se ve bien, se ve perfecto las letras. Bueno, lo que no sé, ahí está, ya vi el cursor. Entonces, todo esto para decir que, por ejemplo, podemos tener otros elementos que también son anafóricos, como esto es así de súper jurídico del siglo XVI, ¿no? Pero igual funciona. El antedicho alumno. Y entonces, fíjense, aquí ni siquiera tenemos elipsis de absolutamente nada. Tenemos un demostrativo, bueno, un determinante, este antedicho que está estableciendo una relación anafórica, recuperando algo que ya ha sido mencionado, y luego alumno, ¿no? Bueno, clasificando además de todas las cosas que se dijeron anteriormente, estoy hablando del que cumple con la categoría de ser alumno. Y entonces justamente aquí, sin tener elipsis, tenemos un fenómeno de anáfora. Ahora, podríamos tener simplemente no sé qué le pasa a mi Word, ahí está, y entonces aquí sí tendríamos, además, en el contexto adecuado, un fenómeno de elipsis y un fenómeno de anáfora, ¿no? Y entonces, todo esto para demostrar que la elipsis es la elisión de un elemento dentro de un sintagma, la elipsis, perdón, y la anáfora es un fenómeno de recuperación de información que ya ha sido mencionada. Hay veces que se cruzan y entonces efectivamente vamos a tener frases nominales o sintagmas nominales donde va a estar el núcleo vacío y nada más el demostrativo diciendo, bueno, aquí hay un elemento nominal, o podemos tener estas otras estrategias que igual recuperan información y son sintagmas nominales, digamos, construidos exactamente igual que cualquier otro, ¿no? Entonces, no sé si ahora, Clarisa, se entiende mucho mejor lo que pasa con eso. Sí, profe, gracias. Ok, bueno, y entonces, eso es la anáfora en general. No sé si eso ya queda claro. No, pero no recuerdo quién hizo la pregunta de anáfora y catáfora. Stephanie, ¿había sido tú? Sí, ya me queda claro. Ok, bueno, y entonces la diferencia, digamos, la anáfora se suele usar también como gran etiqueta, y entonces todos los casos de recuperación o de adelantar información caen en anáfora. Pero si queremos ser más exquisitos, podemos distinguir entre anáfora y catáfora. Entonces la diferencia entre anáfora y catáfora va a ser que la anáfora recupera con esas estrategias la información que ya ha sido mencionada y la vuelve a traer al discurso cuando es pertinente traerla. La catáfora lo que hace es
digamos, yo no quiero todavía decir exactamente de qué elementos estoy pensando, pero necesito hablar de algún elemento, ¿no? Por ejemplo, de esto que decía, vamos a hablar de 3 hipótesis. Y entonces voy hablando tres hipótesis durante toda mi investigación y ni siquiera he dicho cuáles son. Va a haber un momento en que lo voy a decir. Entonces, justamente cuando estoy haciendo esos recursos y no quiero mencionar ni especificar lo que estoy pensando, digamos, ahí estoy adelantando y estoy haciendo un fenómeno catafórico. La catáfora es mucho menos común. En realidad lo que es más común es la anáfora. Mostrar primero la información y luego recuperarla en la manera que haya que recuperarla. Adelantarla implica pues tener mucho más claridad de lo que uno va a decir para saber exactamente en los espacios en donde le va a adelantar. Entonces generalmente, digamos como fenómeno lingüístico, pues es más común una, y la otra es claramente pensada en un tipo de texto mucho más elaborado, ¿no? Elaborado en términos de algo que se llama distancia comunicativa, de lo que no vamos a hablar acá, pero bueno, va por ahí. No sé si entonces ahora sí, ya también queda más claro cuál es la anáfora como gran fenómeno y las dos distinciones que tenemos dentro de anáfora, que es la anáfora propiamente dicha y la catáfora, ¿no? Sí, maestro, sí, sí queda claro. Ok, ¿el resto del grupo también ya lo tiene más claro? Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra duda con determinantes? No, profe, creo que está bien. ¿No? ¿Y no les maravilla cuando ven estas cosas tan abstractas, las cosas que hacemos con la lengua? Sí está así medio denso. Muy padre, está padrísimo. Y yo me emociono mucho, me parece muy divertido. Sí, es divertido y medio mágico, ¿no? Así, quién sabe qué pasa, pero como que las cosas que uno hace como hablante ni las piensa hasta que se pone a reflexionar y dice, ching. Yo pienso que qué bueno que ya sabemos español porque aprender español debe ser muy difícil. No, es súper difícil, ¿no? En realidad, igual cosas, hay temas. Aprender a usar subjuntivo es así, de esas cosas que nadie sabe cómo. Aprender a usar ser, estar, es otro de esos que se le dificulta mucho a los hablantes no hispanoparlantes. Pero bueno, en realidad ahí sí, todas las lenguas, ¿no? Lo que es bonito es que todas las lenguas tienen su dificultad, porque todas las lenguas se obsesionan con cosas bien distintas, ¿no? Y entonces, a lo mejor, pensando en inglés y español, no, pues los ingleses no se obsesionan con ser y estar y las diferencias que puede haber, pero ¿qué tal con las preposiciones al final de los verbos, ¿no? Eso a nosotros se nos dificulta, porque claramente nuestra lengua no le interesan tanto esas cosas como al inglés sí. Entonces ahí es donde se vuelve difícil, pero bueno. Entonces, si no tienen más dudas, pues el jueves repasamos ahora pronombres, ¿no? Y sobre todo, lo digo desde ahora, lo que me gustaría que hiciéramos es que, en realidad, la lectura de Benveniste, ¿no? ¿Saben quién es Benveniste? Me pregunto, y les pregunto. No, maestro, la de los pronombres, la que nos encargó. Sí, la que les puse. Pues no, yo nunca he oído quién, no sé quién es. Ok, ¿alguien, alguna idea lo ha escuchado en su clase de introducción a la lingüística? ¿Algo así? No. Ok, bueno, entonces hay que decirlo. Benveniste es probablemente el alumno más hippie de Saussure, ¿no? Es decir, así como el Lacan de Freud, algo así, ¿no? Como Benveniste es exactamente algo parecido. Entonces, justamente, él abre muchas discusiones filosóficas en lingüística que después, de hecho, apenas muchas de ellas las estamos revalorando. Justamente la posición de la subjetividad dentro del lenguaje es algo que había enunciado él y que después como que le hemos ido dando mucho más claridad, espacio sintáctico, teorización, etcétera, ¿no? Entonces, justamente por eso a ratos es tan importante leer a Benveniste, porque adelanta cosas que él ya había visto junto con Jacobson, que es el otro gran lingüista del siglo XX, a mi juicio. Bueno, no son los únicos, ¿no? Pero son de los mejores, sinceramente. Y entonces, justamente, esta lectura que tiene, en realidad es mucho más filosófica, ¿no? Se cuestiona así de ¿para qué las lenguas usan pronombres? ¿Qué significa? No va a ser un análisis sintáctico, no va a ser un análisis de clase de palabras, más bien se va a preocupar por el significado a un nivel filosófico. Y entonces justamente lo que me gustaría es que hiciéramos una pequeña revisión de los tipos de cosas que encontramos en los pronombres y nos pasáramos más bien a cuestionarnos qué es lo que dice Benveniste en esa lectura, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que la hagan y que tengan algunos apuntes para poder aquí tenerlos a consideración a la hora de generar la discusión. Sí, Dariana, perdón. Es una pregunta de los determinantes, profe, entonces no sé si ya o si va a decir más de... No, haz tu pregunta.
¿Los arbolitos cómo serían? Porque hasta ahorita los hemos hecho con el triángulo. ¿Siempre son así o sí se desarrollan más? No, el triángulo significan, creo que ya lo habíamos dicho, no lo voy a desarrollar, entonces habría que presuponer, digo, aquí no aparecieron, y de hecho qué bueno que haces esa pregunta, Adriana, porque hay varias cosas que decir respecto de la estructura del sintagma determinante. Lo que vamos a asumir es que todos los sintagmas determinantes van a tener solo la proyección del núcleo, y entonces, digamos, sí vamos a tener determinante nuclear, determinante barra, y luego sintagma determinante. Esto lo digo porque vamos a encontrar elementos en donde, por lo menos, cosas que parecen pertenecer o que parece que pertenecen a la misma clase, por ejemplo, dos determinantes, no vamos a asumir en realidad, ¿no?, que exista un determinante dentro de otro sintagma determinante. Esa recursividad, en realidad, para muchas clases de palabras habría que empezar a dudarla. Y creo que la pregunta de Ariana también es muy importante porque habría que preguntarnos si efectivamente todos los elementos van a desarrollar sintagmas. Aquí, por el bien de la teoría, vamos a decir que sí. Pero una pregunta que tienen que hacerse es si todos se comportan exactamente igual. Y parece ser que los determinantes serían uno de esos elementos que no tendrían que desarrollar un sintagma, sino que simplemente tienen este elemento como un operador, ¿no? Entonces, estos significados tan gramaticales son muy particulares incluso en su construcción sintáctica. Entonces, parece ser que en ese término los determinantes deberían no tener ni siquiera núcleo, simplemente aparecer agarrados del sintagma nominal al cual están, en este caso, anclando a un espacio referencial, ¿no? Otra vez lo voy a volver a decir, por el bien de la teoría, en este momento vamos a asumir que efectivamente son un tipo de sintagma determinante, y que van a tener una proyección hacia el núcleo, ¿no? Entonces hay que poner sintagma determinante, determinante barra, y núcleo del determinante y el elemento que sea. Y no va a haber ningún otro elemento que se agarre de este sintagma determinante. De tal manera que si tenemos una cosa como estos ejemplos que estaban del español medieval, el mi carro, ¿no? Tendríamos que tener el mi carro, ¿no? Pensemos que esto es así, lo dice el Cid, y entonces aquí sí podríamos tener dos determinantes, pero este va a tener su propio sintagma y este va a tener su propio sintagma. ¿Por qué? Porque fíjense, de hecho, como, asumiendo que eso fuera gramatical, una cosa es mi carro y otra cosa es el individuo que estoy diciendo que es mi carro. Y entonces justamente se ve que él y mí, por ejemplo, en este caso, no podrían pertenecer ni siquiera al mismo elemento, ¿no? Entonces vamos a separarlos y a tener diferentes determinantes según vayan apareciendo, y solo núcleos dentro de la estructura. No sé si ahora ya queda más claro. Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, antes de seguir ya con las instrucciones de la tarea, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una, pero es como que más general y creo que es un poco boba, pero ¿me podría decir la diferencia entre enunciado y oración? Ay, no es ni nada boba, ni es, o sea, sí es más general en términos de que es una pregunta que implica muchas cosas, ¿no? No, ay, si no, no puedo. O sea, el problema es que hay muchas, digamos, las definiciones para cada uno de estos elementos también dependen de la escuela a la cual uno se acerque, ¿no? Entonces, en realidad, además, en la tradición hispánica, cada quien ha ido ahí proponiendo diferentes cosas, o bien para oración, o bien para enunciado. Entonces, bueno, a mi juicio, yo los distinguiría, en realidad yo no usaría enunciado, usaría cláusula. O a lo mejor sí usaría enunciado, pero con otro sentido. Yo usaría cláusula y usaría oración. Para mí la oración sería el predicado junto con sus elementos, el sujeto, y estos otros como adverbios que veíamos que sí están agarrados del sintagma verbal, y todo lo que está fuera de eso para mí es la cláusula. Pero esa es mi definición. Entonces, por ejemplo, una de estos como probablemente mañana no venga, la oración sería mañana no venga, y el probablemente sería junto con el resto sería la cláusula. Pero otra vez, esta es una definición mía que retomo de una escuela gramatical muy particular, que es la gramática funcional de Dick, ¿no? Que era un lingüista belga, si no mal recuerdo. Entonces, justo, digamos, esa es una definición desde esa escuela y puede ir modificándose, ¿no? Habrá para quien, por ejemplo, enunciado sea todo elemento que tiene un significado completo, independientemente de si hay una oración o no. Entonces, por ejemplo, decir algo como cuidado, así como va a pasar algo y alguien le grita a otra persona, cuidado, eso sería una oración, digo, un enunciado, pero no necesariamente sería una oración. Para esta definición, probablemente oración requiera siempre de un verbo. Quizás eso sería una de las definiciones más constantes para oración. Pero otra vez, el problema es que pues, no hay una sola definición, y uno tiene más bien que, cuando se acerca a la lingüística, o bien,
juntar todas las definiciones y ver cuál le gusta más, y sobre todo ser muy claro cuando uno va a trabajar con esos conceptos, cómo los está entendiendo, ¿no? Para que no haya estos conflictos. Ahora, si quieren, les puedo poner, y claro, bueno, ya esto no sé si decirlo o no, pero la primera lectura del próximo semestre era justo sobre ese concepto. Si quieren, se las puedo dejar para que le echen una ojeada y pues tengan más o menos una generalidad de qué se ha dicho para lingüística hispánica, de qué es oración y qué es enunciado. No sé si quieren, se las pongo. Sí, claro, maestro. Perfecto. Claro que sí, muchas gracias. Se las pongo. Y ya, pues si quieren después, en algún momento, si nos da tiempo, la comentamos. Pero bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta respecto a estos temas? ¿O respecto a lingüística en general? Bueno, entonces, si ya no hay más preguntas, termino de dar las instrucciones. Les decía, Benveniste es uno de los principales alumnos de Saussure, ¿no? El menos estructuralista de los estructuralistas, y pues justamente, ¿no? Tiene un libro, son varios tomos, que se llama Problemas de Lingüística General, que justamente tiene básicamente toda la teoría de Benveniste, y justamente este que les puse sobre los pronombres, viene de esa parte de Problemas de Lingüística General, y pues justamente es una parte que es bastante bonita, que se llama el papel del sujeto en la lengua, una cosa así, porque va a empezar a cuestionarse acerca de cómo se proyecta uno dentro de la emisión lingüística, ¿no? Y justamente uno de esos lugares es a través de los pronombres. Entonces vamos a leerla, vamos a comentarla más en términos generales, y pues que en realidad creo que sería esta clase del jueves, la próxima semana y sus trabajos finales después, ¿no? Perfecto, entonces estamos en la misma sintonía, y pues entonces nos vemos el jueves para revisar pronombres. Profe, yo tengo una pequeña pregunta sobre mi tema de trabajo final, igual ya que se vayan todos, le digo. No sé. Sí, bueno, hagamos lo siguiente, voy a dejar de grabar también,